Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, auxiliar. ¿Se escucha bien? Se escucha cortado, auxiliar. ¿Se escuchan? Sí, A ver, un poco cortado. ¿ahora me escuchan? Sí. Ya estamos mejor ya. Sí. Bueno, vamos a avanzar 2 laboratorios hoy día. ¿Está bien? Laboratorio número 9 y número 10. Continuamos con lo que es la parte de cementos. Laboratorio número 9. El peso unitario del cemento Portland. Al igual que el peso unitario de los agregados, el procedimiento es prácticamente similar. Bueno, así que si se recuerdan del laboratorio número 4, se les va a hacer muy fácil este ensayo.
Y también vamos a ver el peso específico del cemento hoy. Ya el día viernes vamos a ver estos dos últimos laboratorios de la parte de cemento. ¿Está bien? En teoría, hasta aquí sería su examen, hasta el laboratorio número 12. La parte de hormigones no va a entrar en su examen, solamente hasta la parte de cemento. Bueno, así que el día viernes vamos a concluir con lo que es la parte de cementos. Así que vayan estudiando. Laboratorio número 9, peso unitario del cemento Portland. La norma de este ensayo es la ACTMC 150, donde nos dice el tipo de material, los equipos y el procedimiento que nosotros debemos llevar a cabo para poder realizar este ensayo. El objetivo del laboratorio va a ser determinar el peso unitario, tanto suelto como compactado, ¿ya?, del cemento. Y lo vamos a hacer mediante el apisonado con la varilla metálica y el cilindro estándar. Bueno, el fundamento teórico, al igual que hemos visto en los agregados, el peso unitario no es más que la relación que existe entre el peso de la muestra y el volumen del recipiente que lo contiene. Este volumen es un volumen aparente, ¿ya? A diferencia del peso específico, el peso específico tiene un volumen absoluto del material. Bueno, esto se lo hace en función de un recipiente. Más, el peso unitario no es una característica física del material, sino que es un estado en el cual se encuentra, en este caso, el estado suelto o el estado compactado. Bueno, y este valor depende de muchos factores. Depende del tamaño de la partícula, la forma de la partícula, cómo son. En este caso son partículas uniformes, se podrían decir. No son como los agregados que son totalmente irregulares. También la forma del recipiente influye mucho en lo que es el peso unitario, el tamaño del recipiente, la posición del material, la forma de colocación. De ahí es donde se produce el peso unitario suelto y el compactado, su forma de colocación. Bueno, la altura de caída, igual a la cual nosotros echamos el material, en este caso el recipiente del cilindro estándar. Y la forma de compactación, ¿no? Cómo nosotros compactamos. Si es con la varilla, igual la fuerza que se le aplica, ¿no? Si lo hace una u otra persona, como les mencioné anteriormente, varía, ¿no?, los resultados. Por eso es que se tiene que hacer tres ensayos. Disculpe, auxiliar, ¿va a grabar la clase, el laboratorio? Sí, se está grabando. Gracias. Peso unitario suelto. Tenemos aquí el peso unitario suelto. Como ya hemos visto, no es nada más que cuando se echa el material en el recipiente, en este caso el cilindro estándar. Bueno, y este peso unitario suelto es muy importante cuando se trata del manejo, transporte y el almacenamiento del material, ya que este material se lo adquiere a la hora de comprar en su estado suelto, ¿ya? No nos venden materiales compactados. El peso unitario compactado. Cuando el cemento, esto se da cuando el cemento es sometido, ¿no?, a un proceso de compactación, en este caso con las varillas metálicas. ¿Ya? Y esto se lo hace en diferentes capas, se va compactando en diferentes capas. Este peso unitario compactado es muy importante cuando se hace el diseño de mezclas de hormigones, cuando se hace dosificación. Bueno, ya que el cemento, cuando esté en el hormigón, pues este va a ser sometido a un proceso de compactación al momento que se lo vaya a colocar en el molde o en el encofrado que se tenga. Materiales y equipos. Los materiales que vamos a ocupar, el cemento. Bueno, equipo. Tenemos un cucharón metálico, la varilla metálica, la brocha y la balanza digital. También tenemos, bueno, aquí no vamos a ocupar el horno, ¿ya? Esta imagen está por demás, no se ocupa el horno. Vamos a utilizar un vernier o pie de rey y los cilindros estandarizados, ¿ya? ¿Alguien se recuerda para qué se utilizaba este vernier o pie de rey? Para
Para Para medir la obtener las medidas. el cilindro, el Para diámetro y Para, la longitud. para calcular el cilindro. Bueno, hablaron mucho. Está bien, esa es la respuesta, ¿no? Para determinar las dimensiones del cilindro, el cilindro que nosotros vamos a ocupar en el laboratorio. Bueno, procedimiento. Peso unitario suelto. Aquí tenemos, ¿no?, el vernier, donde nosotros vamos a medir el diámetro interno del cilindro. ¿Bien? Tienen un rato. Diámetro interno del cilindro. Y también vamos a medir la profundidad que tiene el cilindro. Y esto estas medidas se tienen que hacer 3 veces. O sea, que lecturar 3 veces el diámetro del cilindro en diferentes posiciones, ¿no? Después se saca un promedio de esas 3 mediciones que se hace tanto del diámetro como de la profundidad o la altura que tiene el cilindro. Y también vamos a registrar el peso del cilindro. Bueno. Después de eso tenemos que acomodar los equipos y verificar, ¿no?, que se encuentren en buen estado y se encuentren limpios también. Para el peso unitario suelto no es más que agarrar el cemento, sacamos el cemento de nuestro centro de acopio de cemento y procedemos a hacer el peso unitario. Aquí es muy importante utilizar un guante, ya que el cemento, no sé si ustedes cuando purgan cemento, se pela la mano, ¿cierto? Entonces por eso es que se utiliza el guante, ¿ya? Se utiliza un guante y también es recomendable utilizar un barbijo, porque desprende bastante polvo y este polvo es bastante fino. Bueno, entonces tenemos que echar el material en el cilindro a una altura no mayor a 2 pulgadas o 5 centímetros desde el borde superior del cilindro. Bueno, y procedemos a echar. Echamos y tenemos que rellenar todo el cilindro y siempre se tiene que dejar sobrando una pequeña porción, ¿ya? Se tiene que formar como una montañita aquí en la parte del cilindro para después de eso proceder a hacer lo que es el enrasado. Procedemos a hacer el enrasado con la varilla metálica, ¿ya? Enrasamos y después de eso tenemos que limpiar el excedente del material que se haya quedado aquí en estas agarraderas del cilindro, tanto aquí como en la parte de la base, en la parte de abajo. Se tiene que limpiar con la ayuda de la brocha. Bueno, después de eso se tiene que llevar a pesar cilindro más la muestra. Bueno, y este procedimiento se lo tiene que hacer 3 veces. Bueno, se lo tiene que hacer 3 veces. Y como les decía, de acuerdo a la forma de cómo uno lo coloca y la altura en que va colocando igual, varían, ¿no?, los resultados. Por eso es que se hacen 3 veces en el ensayo. Bueno, eso en cuanto a peso unitario suelto. Bueno, aquí se anotan los datos obtenidos, el peso unitario suelto en una tablita. Ahora seguimos con peso unitario compactado. Utilizamos el mismo cilindro, tanto para peso unitario suelto como para peso unitario compactado, se utiliza el mismo cilindro. Este es el cilindro y este se tiene que dividir en 3 partes. En este caso, este cilindro ya está dividido en 3 partes iguales, 3 volúmenes iguales. Bueno, aquí están las rayitas del cilindro y este vendría a ser su división. Bueno, lo que tenemos que hacer es echar el cemento en el cilindro y esto se lo tiene que hacer por capas, ¿ya? Se va echando una primera capa y se va compactando. Bueno, se compacta con 25 golpes. Se agarra la varilla y se empieza a compactar. Hay que tener cuidado de que la varilla no toque el fondo del recipiente, ¿ya? O sea, es decir, no hay que golpear el fondo. Por eso es que nos ayudamos con nuestra mano al momento de compactar. Se coloca de esta forma. Mido hasta donde quiero que entre la varilla y coloco mi mano de esta forma ahí para que al momento de yo compacte la varilla no llegue a compactar lo que es la base del cilindro.
Bueno, como les decía, los 25 golpes se tienen que repartir uniformemente sobre toda la superficie del cilindro. Bueno, después de haber sido compactado, bueno, aquí se compacta una primera capa, se vuelve a rellenar la segunda capa, se rellena y se vuelve a compactar. La segunda vez que se compacta, ven cómo esta varilla no penetra la primera capa. Entonces se tiene igual, con la ayuda de la posición en que ponemos esta mano, impide que esta barra penetre la primera capa ya compactada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Se compacta capa por capa. Y una vez compactada la segunda capa, rellenamos la tercera y compactamos solo la tercera. Bueno, y después de eso se procede a hacer lo que es el enrasado. Ya hacemos el enrasado con la ayuda de la varilla metálica. Bueno, y solamente hay que enrasar de forma horizontal, no hay que aplastar el material. Procedemos a limpiar. ¿Ya? Siempre se tiene que limpiar el excedente que queda después en el enrasado. Y nuevamente procedemos a pesar. Pesamos el cilindro más muestra. Y este ensayo del peso unitario compactado se lo tiene que hacer 3 veces también. Al igual que el suelto, se lo hace 3 veces. Entonces nosotros anotamos los datos en nuestra pizarra y procedemos a hacer los cálculos. Datos y cálculos. Solamente utilizamos estas dos fórmulas. Peso unitario, que es igual al peso de la muestra, sobre el volumen del cilindro. El peso unitario, sus dimensiones son gramos centímetros cúbicos. Y el peso de la muestra, este peso unitario está en función del peso de la muestra, y el peso de la muestra es igual al peso del cilindro más muestra, que este es el dato que nosotros obtenemos en laboratorio, peso del cilindro más muestra, menos el peso del cilindro. ¿Ok? Esto lo colocamos aquí y vamos a obtener nuestro peso unitario. Bueno, ejemplo. Peso unitario compactado del cemento. Tenemos los datos del cilindro, el peso del cilindro, que es de 3.760 gramos. Aquí están las dimensiones del cilindro, su diámetro interno y la altura. ¿Ya? Estas dimensiones ya fueron promediadas. Bueno, aquí tenemos el número de ensayos. Como les decía, se hacen 3 ensayos para el peso unitario suelto, y para el peso unitario compactado otros 3. Donde nosotros vamos a obtener lo que es el peso del cilindro más muestra, del ensayo 1, del ensayo 2, del ensayo 3. Y ven cómo varía, ¿no? Varían de cada 20 gramos, va variando más o menos. Pero tiene que estar entre estos valores aproximadamente, no alejarse mucho. Esto sucede cuando lo hace una u otra persona, ahí se disparan los valores. Digamos aquí 7.245. Si lo hace otra persona, tal vez le salga 7.300, tanto, 7.100. Bueno, entonces, por eso es que es recomendable que una sola persona haga ensayo. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es determinamos el volumen del cilindro, ¿no? O sea, la forma de volumen del cilindro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por h vendría a ser la altura del diámetro del cilindro, diámetro interno. Bueno, y aquí tenemos el volumen del cilindro, 3.096.38 centímetros cúbicos. A la hora que ustedes hagan sus cálculos, siempre utilicen 2 decimales, es decir, que tienen que redondear al tercer decimal. Bueno, procedemos a calcular el peso de la muestra de cada uno de estos ensayos que hemos realizado. El peso de la muestra 1, que es 7.245, menos el peso del cilindro, ya que es 3.760. Y obtenemos así los valores para cada uno de estos ensayos. Un día uno de sus compañeros me preguntó si es que se puede hacer la sumatoria de todo esto y sacar un promedio, y ese vendría a ser nuestro peso del cilindro más muestra. Sí, se puede hacer. Si ustedes lo ven más rápido así, lo hacen, no pasa nada. Después de eso, nosotros obtenemos el peso unitario, tanto para la muestra 1, para la muestra 2 y para la muestra 3. Peso unitario, como dijimos, peso de la muestra sobre el volumen del cilindro. Peso unitario 1 para la muestra 1 es el peso de la muestra, 3.485, dividido entre el volumen del cilindro, que es este de acá. Bueno, y ahí obtenemos el valor.
1.12 gramos centímetros cúbicos. Lo mismo para el peso unitario 2, para la muestra 2, tenemos 1.13 gramos centímetros cúbicos. Y para la muestra 3, para el ensayo 3, tenemos este peso unitario 1.13 gramos centímetros cúbicos. Ok. Bueno, donde nosotros tenemos que sacar un promedio del peso unitario compactado que es igual a la sumatoria de los pesos unitarios de cada uno de estos dividido entre 3. Donde tenemos un peso unitario de 1.126 gramos centímetros cúbicos. ¿Vale? Y eso sería el laboratorio del peso unitario del cemento Portland. Como observación de este ensayo, es al momento de hacer el procedimiento, ¿no? Al momento de hacer, en el caso del peso unitario, compactado, el momento de compactar. Muchas veces como ustedes lo hacen y, bueno, golpean a veces el fondo o a veces cuando están compactando la segunda capa, igual siguen golpeando el fondo y ese tipo de observaciones solamente. ¿Qué otra observación? Y pues bueno, nada, solamente eso. Es bastante sencillo este laboratorio, pero es bastante moroso, ya porque son 3 del peso unitario suelto, 3 del peso unitario compactado, son 6 veces que se hace. En cuanto a la aplicación de este laboratorio, vimos, ¿no? Lo importante que es el peso unitario suelto y el peso unitario compactado. ¿Para qué nos sirve cada uno de ellos? El peso unitario suelto es muy importante a la hora de hacer el manejo, el almacenado, el transporte del material, ¿no? Se lo hace en ese estado. Y el peso unitario compactado cuando se trata del diseño de mezclas de hormigón, de dosificación. Bueno, eso sería entonces peso unitario del cemento Portland, laboratorio número 9. ¿Alguna duda que tengan con este ensayo? ¿Ninguna? Bueno, chicos, entonces vuelvan a conectarse al mismo link, ¿ya? En unos 5 minutos. ¿Está bien? A las 4 en punto comenzamos.